Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro programa Debate Constitucional, programa destinado a la reflexión de los problemas sociales y su relevancia en el ámbito constitucional. Este programa busca dar espacio a los expertos en los temas planteados y sobre todo a los estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. La temática a tratarse el día de hoy es: ¿las reformas a la Ley Orgánica de Educación representan mayores garantías para los derechos relacionados con la educación en Ecuador? Es para mí un honor presentar a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Fausto Mauricio Tamayo Vázquez, quien es doctor en Ciencias de la Educación, rector de la Unidad Educativa Abdón Calderón de la ciudad de Ambato, abogado en libre ejercicio, mediador y árbitro por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato y Guayaquil, secretario abogado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nuestro invitado posee una maestría en proyectos educativos y sociales, maestría en gestión financiera por la Universidad Técnica de Ambato, una maestría universitaria en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Cataluña, España, una maestría internacional en mediación familiar por la Universidad del Cuyo, un diplomado superior en currículum por competencias por la Universidad Técnica de Ambato. Es además profesor titular de la Universidad Técnica de Ambato de grado y posgrado de manera ocasional, docente investigador, autor de varios artículos científicos, ponencias a nivel nacional e internacional en temas de educación y derechos humanos. Es juez en competencias internacionales de derechos humanos. Además de ello, ha escrito varios libros y colaboraciones jurídicas y educativas. Antes de iniciar, me gustaría dar la palabra a nuestro invitado y agradecerle por la aceptación a esta entrevista. Doctor Mauricio. Muchas gracias, Joana, y a todos quienes hacen la Universidad Técnica Particular de Loja, a los estudiantes de la Maestría de Derecho Constitucional. Quiero agradecerles por esta invitación, ese honor que me dan de poderme dirigir a ustedes, de poder compartir estos conocimientos que van de ida y vuelta en el campo de la educación y el campo del derecho, que es muy importante para el desarrollo, pues, de nuestro país y de toda la nación. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de una sociedad en equidad, una sociedad en equilibrio, una sociedad que realmente tiene derechos y obligaciones primordialmente que emanan de la Constitución del Estado como obligación, en primer lugar, del Estado, del gobierno y realmente de todos los ciudadanos. Por eso es que realmente la Constitución del Estado recoge que la educación, pues, es un derecho fundamental y obligación del Estado de dar un derecho, de dar una educación de calidad y calidez con pertinencia, de intercultural y pluricultural hacia la población. Así que muchas gracias, pues, y estoy a las órdenes, pues, para poder iniciar. Gracias, Joana, y a todos quienes hacen la Universidad Técnica Particular de Loja. A usted, doctor. Como usted ya lo había señalado, la educación comprende un pilar fundamental de toda buena sociedad, siendo a su vez un derecho humano y también constitucional, responsabilidad del Estado como principal garante de la misma y de todos quienes hacemos parte de esta sociedad. Dicho esto, doctor, permítame realizarle la primera pregunta. ¿Cuál es el efecto constitucional que genera la reforma a la Ley de Educación? Muy bien, dentro de esto yo quisiera partir y lo que he podido revisar de la Ley Orgánica de Educación Intercultural hoy, que realmente busca, toma realmente como un elemento importante y como debe ser todas las leyes fundamentales, la Constitución del Estado, en donde están los derechos constitucionales, los derechos personales, los derechos a la comunidad y los derechos a la interculturalidad que tiene nuestro país. Los efectos me parecen muy buenos, muy importantes. Dentro de ellos, quiere rescatar una visión intercultural y plurinacional, acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística que tiene el país, que es muy importante en este sentido. Otro aspecto de lo que más en este caso, y hoy que hablamos
mucho de la violencia, ¿no? De la violencia que tenemos dentro de la sociedad. Tenemos en primer lugar la no discriminación, la igualdad de oportunidades, que realmente este tema de la violencia creo que atañe al Estado y a toda la sociedad, realmente a través de la educación para la paz, que es un elemento fundamental que habla la Constitución del Estado, en donde realmente no debemos verle a la cultura para la paz como un elemento utópico o como un elemento que no se puede alcanzar. Podríamos poner una pregunta: ¿realmente la paz se puede dar en la sociedad? Sí se puede dar una paz cuando realmente a través de la educación, a través de la formación, realmente podamos dar herramientas a la sociedad para resolver sus conflictos y poder respetar las diferentes desigualdades que existen entre seres humanos, porque somos diversos, tenemos pensamientos diversos, posicionamientos diferentes hacia la sociedad, que son elementos muy importantes que lo trae esta reforma a la ley, en donde realmente le potencia mucho al docente y al equipo multidisciplinario que tiene que estar dispuesto para la formación, tanto para niños, jóvenes, y sí, prepararles para la educación superior. En este sentido es muy importante, y ahí viene lo que es la educación para la paz. Necesita realmente equipos multidisciplinarios, en donde realmente en una sociedad que está inmersa con aspectos, como decimos, de desigualdades, aspectos como discriminación, y ahora mismo que hablamos de la violencia, dentro de lo mío consigo que la violencia debemos irla mitigando cuando podemos hablar de una igualdad entre el hombre y la mujer, entre los diferentes aspectos y diferentes identidades que tenemos dentro de nuestra sociedad. Cuando logremos no hablar ni de la mujer ni del hombre como discriminados o violentados, sino más bien realmente de una paz, realmente podemos ver. Y eso es lo que busca realmente. Yo veo que las reformas a la ley buscan bastante trabajar en este tema. Otro de los pilares fundamentales es el bachillerato. Creo que el bachillerato por especialidades no estaba dando mucho resultado, en donde realmente se ha cambiado los diferentes, el bachillerato general, perdón, no estaba dando resultados, en donde sí realmente necesitamos bachilleres preparados para asumir realmente una educación superior, una educación superior en donde el proyecto de vida del ser humano, del estudiante, pueda realmente constituirse en el tiempo. Son elementos importantes, y con esto creo que podría contestar la pregunta en su totalidad, cuando hablamos realmente también de los docentes. Mejorar sus sueldos, la preparación, que eso es un derecho, igualmente que la Constitución del Estado lo manifiesta en sus apartados. Cuando realmente tengamos un grupo de docentes y quienes estén inmersos en educación, realmente con un sueldo digno, con expectativas de ir creciendo y una buena capacitación, realmente podemos trabajar. Entonces, para mí, que esos son los efectos constitucionales que realmente que la Carta Magna lo recoge y que lo ha traído esta reforma a la ley, y que está comprometido en que se pueda constituir al futuro. Para mí, veo que son efectos importantes que dan un cambio importante a la formación y a la educación en nuestro país. Por supuesto, doctor. Como usted lo había mencionado, las reformas que se han hecho a la ley de educación han sido varias, muchas de ellas positivas, por no decir todas. Pero principalmente usted acaba de tocar un tema que creo que es de mucha conmoción social y muy mencionado también. Y se trata de la remuneración. En vista de ello, doctor, desde su punto de vista, ¿el mejorar la remuneración a los docentes repercute en la calidad de educación que reciben los estudiantes? A ver, realmente desde el punto de vista de cada ser humano que trabaja por una necesidad, y ahí viene también el derecho al trabajo, a igual trabajo y igual remuneración, que es un derecho constitucional. Creo que es importante tener que un sueldo digno a los docentes, que realmente puedan dedicarse y tener también desde su parte de poder sus necesidades, poderlas solventar. Sí, pero yo pienso que aparte de esto, y lo hablo como educador, creo que los educadores trabajamos por nuestra vocación de enseñar, de formar, de compartir,
y de tener realmente esa vocación de poder dar a la sociedad ciudadanos que puedan ser pertinentes, de integrarse en la sociedad es importante. Entonces, sí viene como un elemento importante el sueldo, la capacitación, el escalafón que puedan tener, que es un aliciente, pero más allá de eso también va de que la responsabilidad del Estado en que se pueda realmente cumplir con estos requerimientos, tanto pecuniarios que se necesita para poder vivir. Un docente no remunerado correctamente todo no va a poder dar su 100% porque va a tener que buscar otros mecanismos para solventar sus situaciones familiares. Pensaría que sí es un elemento importante, pero sí subsume también otro tema, que es la vocación que tenemos los educadores y que pues sí lo ponemos en práctica cada día. Muchas gracias, doctor. Como usted lo había mencionado, pues es importante que haya una motivación para quienes tienen esta noble labor de enseñar. Y pues también a su vez que se cumple con un derecho fundamental que vendría siendo el trabajo, y el tema de remuneración, igual trabajo, igual remuneración, usted ya lo había mencionado, es muy importante, cabe señalar nuevamente. Doctor, desde lo ya abordado, ¿se cumple realmente con el principio constitucional del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando se menciona que la educación es intercultural? Y de hecho recordemos que en su intervención en la primera pregunta, y usted lo ha vuelto a reiterar porque es muy importante, el tema de la interculturalidad y plurinacionalidad, y a su vez muy ligados con un principio primordial que viene siendo la igualdad. ¿Se cumple, doctor, realmente con este principio? A ver, desde mi punto de vista pensaría que el 100% no se lo cumple porque no tenemos realmente desde la visión conceptual de lo que es la interculturalidad. La interculturalidad va más allá de un precepto constitucional, sino más bien de una necesidad a consideración que, como usted lo mencionaba, Joana, nuestro país es plurinacional e intercultural. Entonces, cuando la interculturalidad realmente se pueda cumplir es cuando realmente se busque un modelo educativo que se vaya adaptando de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de sus comunidades, en cada una de las regiones de nuestro país. Porque en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, necesitamos realmente por nuestra identidad tener un modelo educativo, un modelo pedagógico que realmente puedan ir a cubrir esta interculturalidad, en donde se respete y se consiga que la enseñanza-aprendizaje sea a través de esa concepción de la interculturalidad. Entonces, por ejemplo, en la sierra, hablar de la agricultura, hablar de lo que son nuestros valores, nuestros principios fundamentales anclados a los nuevos conocimientos, a un aprendizaje realmente potenciador, realmente hablaremos de una educación intercultural, porque no lo vemos únicamente así, de como un membrete, sino viene desde los ejes pedagógicos, de sus modelos educativos, una política de Estado que realmente le dé al docente, a las instituciones educativas, ese insumo para que realmente la interculturalidad pueda llegar a su dimensión y realmente tener resultados positivos en ese sentido. Algún rato en la educación superior se quiso trabajar con los diseños curriculares en las carreras, hablando de la interculturalidad. Entonces, ¿por qué no decíamos un abogado, un médico, un ingeniero, etcétera, de cualquier profesión, y acuerdo inserto y en su contexto en donde se está desarrollando y realmente desde ahí comience su formación? Eso es lo que busca la interculturalidad. Entonces, me parece que no se cumple realmente desde que la cartera de Estado, el Estado mismo, la cartera de Estado genere un modelo educativo que permita como eje transversal la interculturalidad. Entonces, sí creo que no solamente ponerlo en la ley, ustedes saben, y todos quienes estamos dentro del derecho, que la ley se lo hace realmente operativa con las políticas de Estado y el cumplimiento de derechos y obligaciones cuando se trabaja en ese sentido. Entonces sí creo que
Debemos seguir trabajando. Se ha dado pasos importantes a nivel de la educación, en el tema de interculturalidad, en el tema de la identidad, ¿no es cierto? Otra cosa, en la interculturalidad también hablamos del acceso a la educación, y ahí también me parece que la ley hace una buena revisión cuando realmente volvemos a las instituciones rurales, ¿no es cierto? Donde realmente ahí se formaba uno cuando empezaba la carrera de educador, cuando iba a las instituciones docentes, pluridocentes realmente, y se evidenciaba y se compartía. Pienso que desde ahí podríamos empezar con la interculturalidad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por sus aportes. Pues sí, como usted lo mencionaba, el tema de la interculturalidad no solamente abarca temas de que reconozcamos que hay una diversidad cultural como tal, sino que se garantice la efectividad del derecho constitucional a la educación por parte de quienes acceden a este. Pero más allá de eso, las reformas que se han contemplado actualmente, me parece que es importante, y usted hizo una breve acotación, el, el desarrollar un programa que esté destinado a cumplir con ese eje transversal de la interculturalidad y por ende garantizar la igualdad en el acceso a la educación. Y pues es prudente que también se hagan reformas o se tengan en cuenta políticas públicas y programas para temas como el que estamos viviendo actualmente. En un futuro puede darse cualquier otra situación, ya no ser solamente un tema de pandemia, sino otra cosa, y es importante. Doctor, una cuarta pregunta, y también es parte de las reformas que se han dado a la actual ley de educación. Y la pregunta es para usted. ¿Es prudente que las Fuerzas Armadas dirijan instituciones educativas considerando que para el ingreso hay algunos requisitos y estándares que muchas veces han sido cuestionados y calificados de discriminatorios, ello haciendo alusión justamente a este principio de interculturalidad, plurinacionalidad, pero sobre todo de la igualdad como un derecho y como un principio? Sí, bueno, dentro de lo que, haciendo un contexto de la pregunta, me parece que sí, como usted comentaba, al momento de que las instituciones educativas estén regentadas por las Fuerzas Armadas y realmente el acceso limite o ponga requisitos que realmente vayan contrariando a los preceptos constitucionales, derechos humanos, creo que no estaría cabal dentro de esta situación. Aparte de eso, me parece que desde el punto de vista ya operativo, creo que quienes se están formándose para educadores serían los llamados en poder regentar las instituciones educativas, quienes están con todas sus experticias para generar, como hablábamos, mallas curriculares, programas educativos que vayan acorde a las necesidades de la sociedad, amparadas en los principios constitucionales de derechos humanos, sin discriminación, con una universalización que habla la misma Constitución y la misma ley, de igualdades de derechos, de equidad, de interculturalidad, y que no haya estos temas de discriminación, que eso realmente como que no le da esa valoración realmente en una administración de las Fuerzas Armadas. Entonces sí me pensaría yo de que se debería, importante que estas instituciones estén dirigidas por educadores. No con eso quiere decir que en lo que es administración podemos hablar de un profesional en administración, de empresas, etcétera, pero me parece que sí es importante que deberían estar regentadas por educadores, por profesionales que estén dentro del campo educativo, del campo social, que esta ley recoge, ¿no? Y que con eso estaríamos realmente evitando que haya violaciones a la Carta Constitucional, a los principios fundamentales y que el Estado pueda garantizar realmente esos derechos como el primer garantista, que es el Estado en que se cumplan estos derechos. Entonces, sí me parece que no estaría correcto en ese sentido,
Ahora, viéndoles desde el otro lado, tuve la experiencia de trabajar en una institución de las Fuerzas Armadas, también su disciplina, sus aspectos de organización también son rescatables, en donde la formación, porque hablamos en educación es de formación, al educando tiene que ir dentro de eso, ¿no? Hablamos que a un educando se lo forma desde 3 elementos, la parte conceptual, la parte actitudinal y procedimental, que son los elementos holísticos que habla la educación a través de sus paradigmas de la educación y de sus corrientes pedagógicas a la formación. Entonces, pienso que por ahí llevar un equilibrio y que realmente sean profesionales del área que puedan trabajar en este sentido para evitar justamente, como se acaba usted mismo de comentar, de poner requisitos que violenten la parte legal, la normativa en cuanto al ingreso, igualmente en cuanto a temas de igualdades, de oportunidades y derechos constitucionales que la norma mismo lo está señalando en este sentido. Entonces, vuelvo y repito, sí sería importante que se analice a través del Estado y ver la posibilidad de que pues educadores sean los que y sean a cargo de la cartera de Estado, aunque es mixta la administración, ¿no? No es que el Ministerio de Educación deja de tener competencia, porque tiene competencia, pero tiene esa autonomía de regentar a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí pensaría que se debería, creo que, repensarlo bien para que realmente tenga un resultado efectivo y se pueda cumplir con lo que está planteado en la Constitución, en los convenios y tratados internacionales, y los derechos humanos mismos se los pueda contemplar. Muchas gracias, doctor. Finalmente, una pregunta para dar cierre a esta entrevista que usted muy amablemente nos ha concedido para la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, pues es la siguiente. Entre una de las reformas que se contemplan a la Ley de Educación, se habla también de los docentes comunitarios. Y quisiera saber su punto de vista, su perspectiva respecto del aporte que ellos hacen en su labor, un tanto, me parece a mí, más dificultosa por el ámbito en el que se tienen que desarrollar. A su vez de que al trabajar con ciertos grupos, pues no solamente, como usted ya lo mencionaba, imparten, ayudan a formar, imparten conocimiento y ayudan en la formación de los estudiantes, sino que además es un cúmulo de cosas, como usted lo decía, una formación en ciencias, en saberes ancestrales que se enlaza directamente con el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad y por ende el rescate de nuestro Estado, que ya en su preámbulo la Constitución manifiesta el rescate de nuestras raíces ancestrales y por ende. Doctor, dicho esto, ¿qué le amerita a usted esta reforma respecto de los docentes comunitarios y su labor? Bueno, anteriormente, hace muchos años, era un reto y era como la prueba para un educador cuando iniciaba su carrera, a lo menos en el ámbito público, de que realmente tenía que iniciar en estas instituciones como siendo docente unidocente o pluridocente, que sí, en verdad, un docente con un grupo de estudiantes, de 30 estudiantes y de diferentes años o niveles, realmente dificulta, pero creo yo que esa labor de los docentes comunitarios que lo hacen realmente es una labor en donde el docente se forma, en donde primeramente lo que usted decía, irse al campo, irse a las partes rurales, el poder compartir. Y ahí viene la interculturalidad, en donde el docente también tiene esa posibilidad de ir a conocer el contexto en donde se está desarrollando su estudiante y que realmente es importante que se lo haga. Entonces, me parece que sí es importante que se retome este punto, que es un rol importantísimo, me parece a mí. Los educadores están formados para manejar este tipo de grupos en donde hay metodologías adecuadas para manejarlo.
y que realmente le permiten tener esa formación y que se pone en manifiesto todo lo que la Constitución indica, ¿no? Que la educación primeramente es un derecho y es una obligación del Estado garantizar una educación de calidad y calidez, que todos tengan un libre acceso, de que sea gratuita, ¿no es cierto?, de que puedan tener su facilidad de poder ir a su institución educativa, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos son muy importantes que realmente me parece que sí, reaperturándose las instituciones en los espacios rurales, creo que sí vamos a poder masificar y mejorar. Uno de los principios fundamentales también es que ir bajando el analfabetismo, ¿no es cierto? Un pueblo educado, un pueblo que va a permitir desarrollarse de mejor manera. Eso es uno de los elementos fundamentales y los objetivos de desarrollo del mundo, que la UNESCO lo practica y que el mundo lo necesita de esto, ¿no? Que justamente tener un pueblo educado, un pueblo, no solamente hablamos de la educación, una formación científica, sino realmente una formación social, y un ente social que al futuro vaya a desarrollarse como un ente activo, como un ente productivo de desarrollo de la sociedad. Y esto va a permitir realmente con una formación, como Luis repite, en donde creo que aparte de que varias cosas muy rescatables de la reforma a la ley que se lo está poniendo, que sí va mucho a la formación del educando en sí mismo, como lo ve al niño, al joven como el centro, y la educación es sin niños y jóvenes, sin estudiantes, no hay educación. Entonces sí es importante, realmente creo que se den este tipo de cambios, pero a través de una política de Estado, con una educación de calidad, acorde a las necesidades de cada una de las comunidades, que sí, trabajemos mucho contra la violencia, y creo que la educación es uno de los pilares fundamentales para poder trabajar y mitigar los temas de violencia. La violencia no se mitiga poniendo más leyes coercitivas que realmente vayan a regular, sino más bien cuando hablemos de una cultura de paz, de una formación, de que el educando, aparte de sus herramientas que se vaya desarrollando en el ámbito del conocimiento, herramientas que le permitan resolver problemas de la sociedad, como son los diferentes conflictos, ¿no? En una pareja, en un grupo de estudiantes, hay conflictos, pero cuando el conflicto realmente sabemos manejarlo, sabemos resolver nuestros problemas. Sí, mire, y ahí también va un poco, ¿no? Resolver un problema en acudir a la justicia, porque cuando se acude a la justicia realmente hay un ganador y un perdedor, pero cuando llegamos a consensuar y tener herramientas de resolver problemas, conflictos, nos ayuda realmente a una sociedad sostenible, a no resolver los problemas con más violencia. Entonces, de ahí va el punto de la violencia, ¿no? Yo leí el otro día que decía un mensaje, y con esto quiero cerrar, decía, mira, yo estoy preparando a mi hijo que respete a su esposa, a su mujer, y le estoy criando de esa manera, y asimismo espero que tú a tu hija lo puedas criar y educar de esa manera que respete a su esposo. Entonces, yo pienso que uno de los elementos muy importantes en cuanto a lo que hablamos a la violencia de género, creo que la educación es un elemento importante cuando el hombre y la mujer sabremos identificar que somos iguales, como los derechos humanos lo indica, la Constitución del Estado lo indica, y cuando realmente la educación trabaje en las familias. El desarrollo de un país es cuando realmente trabajemos en construir familias positivas en donde todos cumplan sus roles. Y eso está en la educación. ¿Por qué padres padres estamos realmente con la formación para educar a nuestros hijos en una familia realmente que puedan superar, en una familia que puede ser realmente conformada o una familia disfuncional, poder superar esos problemas? Estos son elementos importantes que creo que sí falta trabajar, al menos desde el punto de vista educativo, y no solo educativo, jurídico, legal y del Estado mismo, es de darnos cuenta realmente una educación adecuada para las familias, que es el núcleo importante para el desarrollo. Un educador sin una familia que pueda ayudarle a sostener una educación sostenible, es bien difícil la labor de un educador. No es imposible, y trabajamos realmente los educadores con ese contexto, pero sí es importante que se vea estos elementos importantes, y que los cambios y que las reformas y que se vaya imponiendo en la ley
no solamente quede en la ley, sino también vaya a través de políticas, modelos educativos adecuados que realmente puedan cumplir con todos estos parámetros legales, constitucionales, ya más allá de educación. Con eso yo quiero, Joana, agradecerle por el espacio, siempre a las órdenes. Un saludo a todos los quienes hacen la Universidad Técnica Particular de Loja, pues y un gusto poder compartido y ojalá pueda haber después llegado a cumplir con las expectativas que ustedes y los oyentes lo tenían. Muchas gracias, Joana. Claro que sí, doctor. Agradecemos de la misma manera a usted por aceptar esta entrevista y a quienes estuvieron acompañándonos a través de la plataforma Facebook Live de la página de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y asimismo, hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega, el próximo día jueves, a las 18:30 en su programa Jurídico Social Debate Constitucional. Gracias amigos, gracias doctor por su participación. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.